Travis nunca había imaginado que su vida pudiera girar tan rápido hacia un abismo. Con 21 años recién cumplidos, el mundo parecía ofrecerle un horizonte lleno de posibilidades, aunque teñido de preocupaciones económicas que le impedían disfrutar de ellas. Graduado de la universidad, cargaba con deudas pequeñas pero pesadas y un sentimiento constante de insuficiencia, el tipo de presión silenciosa que te aprieta el pecho cuando menos lo esperas. Los días los pasaba entre trabajos mal pagados y la rutina del supermercado donde había encontrado empleo temporal, un lugar donde los rostros se volvían conocidos y los nombres quedaban grabados en memoria, aunque rara vez en el corazón. Quique, el cajero del supermercado, era uno de esos nombres que sobresalían entre la multitud. Travis lo recordaba por su sonrisa fácil y por la manera en que parecía notar la sombra de preocupación en su mirada. Un día, después de su turno, Quique se acercó con una mezcla de seriedad y complicidad, ofreciéndole un trabajo temporal y, para sorpresa de Travis, un adelanto de $1000. La oferta parecía un salvavidas, y aunque algo en la forma de Quique despertaba una ligera desconfianza, la urgencia de su situación hizo que la aceptara sin demasiadas preguntas. Una semana después, mientras revisaba su correo desde su pequeño apartamento, Travis encontró un mensaje de Quique. El correo contenía un enlace acompañado de unas pocas palabras. Esto te abrirá los ojos, pero ten cuidado, no todos soportan mirar. Intrigado y temeroso, Travis siguió el enlace desde Tor, el navegador que prometía anonimato y acceso a la Deep Web. Lo que vio lo dejó paralizado. Un sitio llamado Al Natural mostraba videos perturbadores. Mujeres consumiendo animales crudos, algunos de ellos pequeños, frente a millones de espectadores que parecían participar de un ritual silencioso y perverso. Cada imagen, cada movimiento frente a la cámara era un acto de brutalidad envuelto en un halo de normalidad para quienes miraban. Travis sintió que su estómago se revolvía y que su mente se resistía a procesar lo que sus ojos le obligaban a ver. Intentó borrar el enlace, evitar a Quique, fingir que nunca había existido esa invitación a la pesadilla. Pero la sensación de que algo oscuro lo perseguía no lo abandonaba, hasta que una noche, mientras regresaba de un turno nocturno, dos hombres lo interceptaron. No hubo gritos, no hubo lucha. La sorpresa y el miedo lo inmovilizaron. Antes de poder reaccionar, estaba siendo arrastrado hacia un automóvil estacionado en la sombra de un callejón. Su corazón latía tan rápido que cada golpe parecía retumbar en sus oídos, y un frío que atravesaba la piel le anunció que su vida acababa de cambiar de manera irreversible. Cuando despertó, Travis estaba frente a una cámara. Quique estaba allí, acompañado por un hombre enorme, con manos que parecían poder aplastar cualquier resistencia. No hubo palabras de explicación, solo órdenes. Lo obligaron a comer una rata muerta mientras la cámara registraba cada reacción, cada mueca de horror y repulsión. Travis vomitó, lloró, intentó resistirse, pero la fuerza física y la intimidación eran absolutas. Cada bocado lo acercaba a un límite que nunca había conocido, una mezcla de asco, miedo y desesperación que se entrelazaba en un nudo casi insoportable en su garganta. Los días se convirtieron en un ciclo de terror. Durante 15 días, Travis fue mantenido en un encierro que parecía no tener fin. Lo alimentaban con animales vivos, desde perezosos hasta cachorros, y la violencia hacia los seres inocentes se convirtió en un ritual que debía presenciar y reproducir. Las infecciones no tardaron en aparecer. Fiebre, vómitos, debilidad extrema, salmonella, heridas infectadas y un deterioro generalizado de su cuerpo lo llevaron al borde de la muerte. Cada instante parecía diseñado para quebrarlo, para borrar cualquier resquicio de humanidad que aún permaneciera intacto en él. Mientras tanto, en su vecindario, la ausencia de Travis no pasó desapercibida. Su vecino, preocupado por la falta de señales de vida, decidió actuar. Una serie de investigaciones discretas y llamadas a la policía finalmente condujeron a un rastro que terminó en un almacén aislado, un lugar oscuro lleno de secretos. Lo que se encontraron dentro era escalofriante. Otras víctimas, muchas ya muertas, y un panorama de crueldad que parecía sacado de las pesadillas más profundas de la mente humana. La organización detrás de Al Natural continuaba operando, con millones de seguidores que alimentaban y consumían cada imagen, cada ritual, desde la seguridad del anonimato que les brindaba la red oculta. Travis sobrevivió, pero lo que había vivido lo marcó para siempre. Su relación con los animales cambió radicalmente.
La idea de comer carne se volvió insoportable, y la simple visión de ciertas criaturas le recordaba imágenes que su mente no podía borrar. 6 años después vivía con su madre, intentando reconstruir los fragmentos de una vida que había sido destrozada por el horror. Cada día era un desafío. Enfrentarse al mundo, a la comida, a los recuerdos que venían sin previo aviso, como si cada sonido o imagen pudiera abrir de nuevo aquella puerta que creía cerrada. Travis nunca pudo olvidar la sensación de aislamiento absoluto que lo envolvía durante aquellos días. El almacén donde lo tenían encerrado parecía un mundo aparte, donde el tiempo se deformaba y cada minuto se alargaba hasta convertirse en una eternidad. El olor a animales muertos y a suciedad impregnaba todo, mezclándose con el miedo que sentía cada vez que escuchaba los pasos de Kike o del hombre enorme acercarse a su celda improvisada. Cada noche, antes de dormir, Travis repasaba en su mente cada detalle de lo que había visto. Las cámaras, los gritos, los ojos de las víctimas anteriores, muchos de ellos ya sin vida. La sensación de impotencia era absoluta. No había lugar donde esconderse, no había nadie que pudiera escuchar sus gritos. Su cuerpo comenzó a ceder. La fiebre lo atacaba por las noches. Los vómitos eran constantes, y la debilidad hacía que incluso parpadear fuera un esfuerzo monumental. Cada vez que lo obligaban a alimentarse con animales vivos, Travis sentía que algo dentro de él se rompía. La mezcla de asco, terror y culpa se consolidaba en su mente, generando una especie de pesadilla consciente de la que no podía escapar. La cámara siempre estaba allí, grabando cada reacción, cada gesto, cada súplica silenciosa que sus ojos expresaban. Era testigo de su propio horror y al mismo tiempo, un participante involuntario en el espectáculo macabro que la Deep Web ofrecía a millones de espectadores anónimos y anhelantes de violencia. Fuera del almacén, el mundo continuaba sin percibir lo que ocurría. Su vecino, sin embargo, no pudo ignorar la ausencia prolongada de Travis. La preocupación lo llevó a actuar, contactando a la policía y proporcionando información clave sobre su paradero y hábitos. Las autoridades comenzaron a rastrear su teléfono y tras días de investigaciones discretas, lograron localizar el almacén. Lo que encontraron dentro era peor de lo que cualquiera podría imaginar. Un lugar lleno de jaulas y celdas improvisadas, restos de animales, otras víctimas, muchas de ellas muertas o gravemente heridas. El horror no solo estaba en el lugar, sino en la evidencia de que todo estaba cuidadosamente documentado, listo para ser transmitido y reproducido por millones de seguidores de Al Natural. Cuando la policía irrumpió, Travis estaba al borde de la muerte. Su cuerpo era un reflejo de los días de tortura, infectado, desnutrido, débil, con la mente desgarrada por el trauma. Lo liberaron junto a otros sobrevivientes, pero el daño psicológico ya era profundo y casi irreparable. La organización detrás de la Deep Web seguía operando, y aunque algunos miembros fueron detenidos, la red de seguidores y la influencia del sitio continuaban más allá del alcance de la justicia inmediata. Travis comprendió que el horror no terminaba con su rescate. El recuerdo de cada instante lo perseguiría de por vida. 6 años después, Travis vivía con su madre, tratando de reconstruir su existencia en fragmentos. Cada día representaba un esfuerzo monumental. Comer era un desafío constante. Los animales despertaban recuerdos indescriptibles, y cualquier referencia a la Deep Web le provocaba ansiedad y miedo. Aún así, había sobrevivido, y en esa supervivencia se encontraba una mezcla de alivio y tristeza infinita. La vida cotidiana se volvió un ejercicio de memoria y control, donde cada sonido, cada olor, podía desencadenar flashbacks que lo transportaban de nuevo al almacén, a las cámaras, a los rituales que había presenciado y sufrido. Travis aprendió a vivir con el trauma, aunque nunca completamente. Su mundo se redujo a la seguridad del hogar, a la rutina diaria y a la compañía de su madre, quien se convirtió en su sostén emocional absoluto. Las noches eran las peores, los recuerdos emergían con fuerza y la sensación de impotencia regresaba con la misma intensidad que durante aquellos días de horror. Aunque la policía había logrado cerrar parcialmente la operación y salvar a varias víctimas, la estructura de la Deep Web y los millones de seguidores de Al Natural seguían existiendo. Un recordatorio de que la oscuridad no desaparece, solo cambia de forma y se esconde detrás de capas de anonimato. El horror que Travis había vivido no solo había afectado su cuerpo y su mente,
sino también su manera de relacionarse con el mundo. Nunca volvió a confiar plenamente en extraños, y la idea de acercarse a trabajos o entornos desconocidos le provocaba ansiedad intensa. La comida, antes un acto cotidiano, se convirtió en un recordatorio constante de su trauma. La carne, los animales, incluso los platos crudos, le traían ecos de los rituales forzados que había presenciado y sufrido. La recuperación física fue lenta, pero la recuperación emocional y psicológica parecía un camino sin fin, lleno de obstáculos invisibles que solo él podía sentir. Aún así, en medio del dolor, Travis encontró una especie de resiliencia silenciosa. Cada día que sobrevivía, cada pequeño acto de normalidad, representaba un triunfo sobre la brutalidad que había enfrentado. Su vida jamás volvería a ser la misma, pero había aprendido a encontrar fragmentos de humanidad en un mundo que alguna vez le había mostrado su lado más oscuro y despiadado. El trauma lo marcó de por vida, pero también lo hizo consciente de la fuerza que podía surgir incluso en los momentos más desesperados. Desde que tenía memoria, Alex había sentido una fascinación intensa por el mundo digital. Para él, las computadoras no eran simples herramientas, sino portales a universos donde la información fluía libre y sin barreras. Tras terminar la secundaria, decidió crear un foro en la Deep Web, un espacio donde cualquiera podía compartir noticias, documentos o teorías sin el riesgo de la censura, siempre tomando precauciones extremas para proteger su identidad. Tor, VPNs múltiples, sistemas encriptados, nada quedaba al azar. Su talento le permitía moverse con destreza entre capas de anonimato que muchos consideraban impenetrables. El foro creció más rápido de lo que había imaginado. Usuarios de todo el mundo comenzaban a confiar en su plataforma, compartiendo desde investigaciones académicas hasta debates sobre política y tecnología. Durante meses, Alex sintió una especie de orgullo silencioso. Cada línea de código, cada medida de seguridad, cada actualización se sentía como un paso hacia un dominio de control que solo él podía manejar. Pero la seguridad, pensó, es una ilusión tan frágil como el vidrio. Un martes por la tarde, mientras migraba todo el contenido del foro a una nueva computadora que había armado especialmente para soportar su crecimiento, algo inusual ocurrió. La pantalla quedó congelada, el cursor inmóvil. Tras revisar cables, reiniciar y examinar cada componente, finalmente logró arrancar el sistema. Todo parecía normal, hasta que apareció el mensaje. No era un virus común ni una alerta de error. Era un texto que contenía datos que solo él conocía: su nombre completo, su dirección, números de cuenta y extractos de mensajes privados que nunca había compartido. Su corazón se aceleró. La racionalidad le decía que era imposible, que nadie podía tener acceso a esa información, pero la evidencia era irrefutable. Su intimidad, su vida cotidiana, lo que estaba en juego. Esa noche, mientras el silencio de su apartamento se profundizaba, alguien golpeó la puerta con fuerza. Al abrir, encontró un sobre sin remitente. Dentro, fotos suyas. Imágenes tomadas mientras dormía, algunas manipuladas con dibujos cursis y corazones. Cada foto era un recordatorio de que alguien estaba allí, observándolo incluso en su momento más vulnerable. La policía escuchó su historia, pero más allá de tomar nota y dar algunos consejos de seguridad, no pudieron hacer nada. Alex comprendió que estaba solo frente a un enemigo invisible. Decidió entonces huir temporalmente, quedarse en casa de su amigo Marco, quien lo acogió sin hacer preguntas. Por unos días, la sensación de control volvió. Sin embargo, la calma fue efímera. Otro sobre llegó, esta vez con fotos de él durmiendo en la casa de Marco. La angustia se transformó en determinación. No podía seguir siendo víctima pasiva, necesitaba actuar. Junto a Marco, comenzaron a planear una trampa. Cámaras ocultas, sensores de movimiento, grabadoras de audio. Todo fue dispuesto cuidadosamente. Cada noche, revisaban la configuración, ajustando ángulos y reforzando posibles entradas. El miedo convivía con una tensión que hacía que cada sonido en la casa se sintiera como un presagio. Alex se convirtió en un vigilante de su propia vida. Cada sombra, cada crujido de la madera, cada zumbido eléctrico era motivo de alerta. Dormir se volvió un lujo que casi no podía permitirse. La paranoia y la adrenalina se mezclaban hasta formar un estado permanente de alerta. Marco, aunque preocupado, se mantenía firme a su lado, compartiendo estrategias y analizando patrones.
horas de llegada, métodos de acceso, posibles motivaciones del intruso. Cada pequeño indicio era un dato, un paso hacia la verdad que buscaban desentrañar. Mientras tanto, en la profundidad de la red oscura, alguien seguía observando, planeando y acechando con paciencia casi ritual. Alex sabía que cada acción podía ser monitoreada, cada movimiento anticipado. La sensación de vulnerabilidad era tan intensa que incluso las paredes de la casa parecían cerrarse sobre él. Sin embargo, la experiencia también lo había transformado. Ya no era solo un experto en informática, sino un estratega, alguien que aprendía a leer señales invisibles y anticipar lo impredecible. La línea entre víctima y cazador se desdibujaba con cada día que pasaba, y Alex comprendía que la confrontación era inevitable. Cada noche que pasaba, la tensión se hacía más intensa. Alex y Marco revisaban una y otra vez las grabaciones de las cámaras ocultas, buscando cualquier indicio del intruso. No era solo la amenaza física lo que los inquietaba. Era la certeza de que alguien estaba dentro de sus vidas, manipulando su rutina, con un conocimiento íntimo que parecía surgir de la nada. Cada clic de una computadora, cada vibración de un teléfono, incluso el sonido del timbre de la puerta, desencadenaba un estado de alerta constante. Alex comenzó a sentir que su vida se desmoronaba en capas invisibles, una realidad donde la privacidad ya no existía. Y la Deep Web, que alguna vez había sido un refugio para la curiosidad, se había convertido en la fuente de su pesadilla. El día se deslizaba lentamente, mientras revisaban minuciosamente todos los registros electrónicos, los routers, las conexiones de Wi-Fi, las IPs externas, cualquier rastro que pudiera delatar al acosador. Cada paso que daban era calculado, como si jugaran una partida de ajedrez contra alguien que siempre movía primero. Marco, aunque no tenía la misma experiencia que Alex en informática, se convirtió en su aliado indispensable. Su presencia ofrecía cierta normalidad y apoyo emocional, y además su intuición servía para anticipar posibles rutas de entrada del intruso. La tensión entre ambos era silenciosa, sostenida por miradas y gestos que decían más que las palabras. A medida que los días se transformaban en semanas, Alex comenzó a notar patrones en los mensajes recibidos y en los sobres que aparecían misteriosamente. Cada paquete llegaba con un tiempo marcado, como si el acosador disfrutara de la ansiedad que generaba esperar lo inevitable. Alex se dio cuenta de que no solo se trataba de un enemigo tecnológico, se trataba de alguien que estudiaba cada uno de sus movimientos, que esperaba, calculaba y manipulaba hasta provocar un miedo absoluto. La sensación de ser observado, incluso cuando creía estar solo, se volvió omnipresente. No había rincón seguro. La habitación donde dormía, el baño, la cocina, incluso los lugares donde solía esconder su laptop, parecían invadidos por la presencia invisible del acosador. Para protegerse comenzaron a improvisar nuevas medidas. Bloqueos físicos adicionales en puertas y ventanas, sistemas de alarma caseros, luces programadas para simular actividad cuando no estaban, e incluso el uso de disfraces temporales en casa para confundir al intruso. Alex, que siempre había confiado en la lógica y la razón, comenzó a experimentar paranoia real. Cada sombra parecía moverse con intención, cada sonido era interpretado como una amenaza. Marco trataba de mantener la calma, pero también empezó a sentir la presión. Vivir con alguien que ha sido acechado de forma tan obsesiva es un desgaste que lentamente erosiona la seguridad emocional. Una tarde, mientras revisaban el correo electrónico y los registros digitales, Alex notó algo extraño. Un mensaje sin remitente que contenía coordenadas geográficas y una hora específica. No había amenaza explícita, solo información precisa que parecía indicar un lugar y un momento. La naturaleza del mensaje era inquietante, no había urgencia aparente, solo una invitación velada a jugar según las reglas del acosador. La curiosidad y el temor se mezclaban, generando un conflicto interno. Ignorar la información podía ser seguro, pero también podía perderse la oportunidad de anticipar el próximo movimiento del intruso. Marco y Alex debatieron horas, discutiendo la posibilidad de usar la información como una trampa, pero sabían que cualquier paso en falso podía ser peligroso. Las noches se volvieron insomnio, y Alex comenzó a analizar cada detalle de sus rutinas, horarios de sueño, momentos de distracción, hábitos diarios. Incluso la más mínima inconsistencia en su comportamiento podría ser explotada.
Las cámaras grababan todo, pero la sensación de que alguien los estudiaba más allá de la tecnología persistía. El acosador parecía anticipar no solo sus movimientos físicos, sino también sus pensamientos, como si hubiera entrado en un nivel de intimidad que ni la Deep Web podría proteger. La idea de que alguien pudiera seguirlo en tiempo real, incluso sin necesidad de cámaras o dispositivos, era aterradora. Alex y Marco empezaron a planear un escenario complejo. Crear un entorno controlado dentro de la casa, simulando descuidos estratégicos, dejando accesos deliberados para atraer al intruso. Cada detalle era minuciosamente calculado: qué luces dejar encendidas, qué sonidos reproducir, qué objetos colocar a la vista. La tensión era palpable. Cada noche la adrenalina subía y la espera se volvía insoportable. Se turnaban para vigilar cada zona, manteniendo la vigilancia constante. La combinación de miedo, estrategia y anticipación creó un clima eléctrico dentro de la casa. Incluso hablar parecía un riesgo, porque no sabían que podría estar siendo escuchado o interceptado. Mientras tanto, en algún lugar, el acosador observaba, invisible y silencioso, pero presente en cada decisión de Alex. La mente de Alex ya no solo funcionaba para crear tecnología, sino para anticipar intenciones humanas extremas, como si hubiera entrado en un nivel de juego psicológico que superaba cualquier curso de ciberseguridad. La obsesión del acosador se había convertido en un espejo que reflejaba cada vulnerabilidad de Alex, y la necesidad de protegerse se transformó en un compromiso absoluto con la supervivencia. Cada sonido, cada movimiento, cada mensaje se analizaba como posible pista para entender sus motivaciones y predecir sus pasos. Las noches de vigilancia se sucedían sin tregua. Alex y Marco habían preparado un escenario casi teatral: luces estratégicamente encendidas, sonidos pregrabados, ventanas semiabiertas que simulaban descuidos. Todo estaba dispuesto para atraer al intruso y atraparlo. La ansiedad y la adrenalina eran tan palpables que incluso el aire parecía cargado de tensión. Cada crujido del piso, cada sombra proyectada por la luz de la calle los hacía contener la respiración. Sabían que el acosador era meticuloso, pero también confiaban en que su propia preparación podría superar su obsesión. Una madrugada, mientras revisaban las grabaciones de las cámaras ocultas, notaron un movimiento extraño cerca de la puerta trasera. Todo se activó al unísono: sensores de movimiento, alarmas discretas y la cámara de seguridad principal registrando cada detalle. La figura del intruso apareció, sigilosa pero decidida, intentando forzar la cerradura con precisión. Alex y Marco, preparados y escondidos, apenas podían contener el impulso de lanzarse sobre él. Cada segundo se sentía eterno, como si el tiempo se hubiera ralentizado para permitirles analizar cada movimiento del acosador. Cuando finalmente entró, fue como un choque de realidades. Alguien estaba en su espacio más íntimo, manipulando cada una de sus certezas. Alex y Marco lo rodearon, logrando acorralarlo. El intruso, un hombre delgado y de mirada perturbada, parecía anticipar el desenlace. Incluso cuando se dio cuenta de que no tenía escapatoria, mantuvo la calma de manera inquietante. Antes de que la policía llegara, sin que Alex y Marco pudieran detenerlo, el acosador sacó una pistola que había escondido y en un acto desesperado se suicidó frente a ellos. La conmoción fue inmediata. Meses de miedo y paranoia culminaban en un silencio abrupto, interrumpido solo por la respiración acelerada de los dos amigos y el eco de lo ocurrido. Cuando la policía finalmente llegó, revisaron la vivienda y encontraron un santuario perturbador. Paredes cubiertas de fotografías de Alex en distintas situaciones, objetos personales y diarios donde se documentaba cada uno de sus movimientos. La obsesión del acosador era evidente. Un delirio que había crecido hasta convertirse en un registro obsesivo de la vida de su víctima. La magnitud de la invasión era abrumadora, pero la confirmación de que actuaba solo alivió parcialmente la tensión. No había una red más grande detrás, ni cómplices escondidos, solo un individuo obsesionado que había cruzado todas las fronteras de la privacidad y la seguridad personal. Alex comprendió que la experiencia lo había cambiado para siempre. La Deep Web, que una vez había sido un terreno de curiosidad y experimentación, se convirtió en un recuerdo cargado de miedo y precaución. Juró no volver a involucrarse en actividades que pusieran en riesgo su privacidad de esa manera, y aunque trató de retomar su vida normal, la sensación de vulnerabilidad nunca desapareció del todo.
Cada sombra, cada sonido inesperado, llevaba consigo un recuerdo de aquellos días de paranoia extrema, de sobres misteriosos y de la certeza de que alguien había observado su vida con precisión obsesiva. Meses después, Alex y Marco retomaron cierta normalidad, pero con precauciones nuevas y profundas. La tecnología seguía siendo parte de sus vidas, pero con límites claros y estrategias de seguridad que antes no consideraban. La historia del acosador se convirtió en un recordatorio doloroso pero necesario. La curiosidad digital, aunque fascinante, puede tener consecuencias insospechadas cuando alguien decide cruzar los límites de la obsesión. Alex aprendió a convivir con la experiencia, transformando el miedo en vigilancia consciente y la paranoia en estrategias de protección personal. Consciente de que la seguridad nunca es absoluta y que el respeto a la privacidad propia y ajena es un límite que no se puede ignorar. El calor húmedo de su pequeño apartamento le pegaba a la piel mientras revisaba las notificaciones de su correo electrónico y la luz tenue de la pantalla iluminaba su rostro. Había pasado años estudiando historia del arte, soñando con museos, galerías y exposiciones, pero la realidad golpeaba con fuerza. Deudas acumuladas, un trabajo mal pagado en un supermercado y la sensación constante de que cada día la consumía un poco más. La idea de buscar dinero rápido surgió como un susurro casi vergonzoso en su mente, una tentación que repugnaba su moral pero que prometía alivio a su angustia financiera. Había oído hablar de las cam girls, de cómo mujeres en todo el mundo ganaban sumas considerables con transmisiones frente a una cámara, pero la sola idea de desnudarse frente a extraños le provocaba una mezcla de miedo y asco. Una tarde, mientras investigaba en foros poco convencionales y navegaba por la superficie de Internet buscando alternativas, un enlace a un sitio de la Deep Web captó su atención. Dripping Red Fantasies. Accesible solo con el navegador Tor, su nombre resonaba como un secreto prohibido, y de inmediato, una mezcla de curiosidad y ansiedad la envolvió. El sitio prometía libertad total para las creadoras de contenido, sin necesidad de exponerse sexualmente de manera convencional, algo que parecía demasiado bueno para ser cierto. Su investigación inicial la llevó a descubrir que el sitio estaba enfocado en la hematofilia, un fetiche por la sangre que incluía videos de mujeres cortándose superficialmente o usando sangre falsa de formas artísticas y cuidadosamente escenificadas. Contra todo instinto de repulsión y con un escalofrío de adrenalina, decidió registrarse. Su tolerancia a las agujas y el morbo controlado que sentía hacia lo prohibido le dieron confianza. Después de todo, si podía estudiar anatomía y simbología del arte sangriento, ¿por qué no explorar este universo visual tan extremo? Pronto comenzó a crear contenido, siguiendo las reglas del sitio y sus propias restricciones. Y para su sorpresa, los ingresos comenzaron a crecer a un ritmo vertiginoso. Cada transmisión, cada video cuidadosamente editado, le proporcionaba un alivio económico que le permitía pagar las deudas más urgentes y sentir, por primera vez en meses, que controlaba su destino. Lo que empezó como una experiencia controlada y artística, sin embargo, fue escalando lentamente. Los usuarios empezaron a enviar solicitudes más específicas y extremas, ofreciendo sumas cada vez mayores. Al principio, ella ignoraba las demandas que consideraba excesivas o peligrosas, pero un día, un usuario con el alias Bloody Tiger ofreció $15,000 por un acto que cruzaba todos los límites que había impuesto. La repulsión y el miedo la hicieron rechazar la solicitud inmediatamente. La respuesta de Bloody Tiger fue violenta en palabras, insultos, amenazas veladas, exigencias de recibir el dinero de todas formas. Sin pensarlo dos veces, cortó la transmisión y eliminó su cuenta, llevándose consigo la suma acordada y un alivio inmediato que se mezclaba con la inquietud de no saber hasta qué punto alguien podía llegar. Días después, la sensación de seguridad se desvaneció. En la tranquilidad de su apartamento, la puerta se abrió con violencia y un hombre apareció en el umbral. Su rostro era desconocido, pero los ojos brillaban con una intensidad que le heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, sintió el dolor agudo de la primera puñalada en el abdomen. El ataque era metódico y aterrador, y mientras la sangre comenzaba a cubrir su ropa, el atacante murmuraba palabras que mezclaban ira y fascinación, regodeándose en cada gota que manchaba el suelo. Entre la confusión y el dolor, una figura irrumpió. Su antigua jefa del supermercado,
que la visitaba regularmente sin saber la profundidad de su situación. Cargaba con un palo de golf y se lanzó sobre el agresor con una fuerza que parecía provenir de una determinación desesperada. El ruido, los golpes y los gritos se mezclaron en un instante que le pareció eterno mientras la joven sentía cómo la vida se le escapaba lentamente. Cuando finalmente el caos se detuvo, el silencio que siguió fue abrumador. La sangre en el piso, el frío de la herida y la conciencia de haber sobrevivido formaban un collage de sensaciones que la dejó temblando, incapaz de comprender del todo lo que acababa de suceder. La policía llegó. Las investigaciones se iniciaron y las consecuencias legales empezaron a gravitar sobre su existencia. El dinero que había ganado de manera ilícita no pasó desapercibido. Acusaciones por hurto mayor, juicios y finalmente, un año de servicio comunitario. Mientras regresaba al supermercado con la rutina familiar y un sentido renovado de humildad, comprendió que la obsesión por la riqueza rápida había dejado cicatrices mucho más profundas que cualquier herida física. Aprendió a valorar la segunda oportunidad que la vida le ofrecía, a mirar la seguridad y la estabilidad como verdaderos tesoros, y a dejar atrás los fantasmas de la Deep Web que, aunque prometían placer y dinero, habían rozado el límite entre la vida y la muerte. Aunque había sobrevivido, la experiencia dejó cicatrices invisibles que ninguna venda podía cubrir. Cada sonido inesperado, cada sombra en el pasillo, activaba un reflejo de miedo que no podía controlar. Volver a trabajar en el supermercado era agridulce. Los pasillos familiares y los clientes rutinarios ofrecían seguridad, pero también recordatorios constantes de su vulnerabilidad. Cada vez que veía el uniforme que antes odiaba, pensaba en cómo un simple día ordinario podía transformarse en una tragedia que rozaba lo irreal, pero su mente no podía dejar de revolverse sobre lo ocurrido. Dripping Red Fantasies y su misterioso mundo todavía la llamaban desde un rincón oscuro de su memoria. No había sido solo un sitio de dinero fácil, había sido un espejo de sus deseos reprimidos y de la fascinación peligrosa que sentía hacia lo prohibido. Se sorprendía recordando los pequeños detalles de sus transmisiones, la manera en que la luz roja caía sobre su piel, la textura de la sangre artificial, la atención minuciosa que ponía en cada encuadre. Todo aquello ahora parecía un juego peligroso que la había acercado demasiado a un abismo del que apenas había escapado. Mientras intentaba reconstruir su vida, comenzaron a llegar mensajes anónimos. Al principio eran sutiles. Correos electrónicos sin remitente que contenían imágenes borrosas de espacios vacíos o textos cortos que parecían bromas pesadas. Luego, se volvieron más directos, mencionando cosas que solo alguien que conociera su actividad en Dripping Red Fantasies podría saber. La paranoia se instaló con fuerza, y cada notificación se convirtió en una descarga de adrenalina mezclada con terror. Sus amigos y familiares notaron que hablaba poco, que miraba constantemente sobre su hombro, que revisaba cada cerradura y ventana con una intensidad obsesiva. Su vida cotidiana comenzó a mezclarse con flashbacks de sus transmisiones, de los comentarios de los usuarios y de la figura intimidante de Bloody Tiger. La obsesión del atacante no parecía limitarse a lo virtual. La forma en que había irrumpido en su hogar y la apuñaló mostraba un nivel de planificación y perversidad que la perturbaba hasta los huesos. Cada visita al supermercado se convertía en un ejercicio de vigilancia. Revisaba discretamente quién la seguía, qué bolsas dejaban otros clientes, y su mente jugaba con posibilidades que rozaban la paranoia. Decidió entonces tomar medidas más activas. Contrató un servicio de seguridad cibernética para rastrear cualquier rastro de sus transmisiones antiguas. Aprendió a usar VPNs más complejas, cuentas anónimas y métodos de cifrado para proteger su información. Pero incluso estos mecanismos, que antes le ofrecían confianza, ahora parecían insuficientes frente a la capacidad de alguien como Bloody Tiger para penetrar su mundo. Cada intento de ocultarse digitalmente se convertía en una prueba de ingenio, en un juego de gato y ratón que le robaba horas de sueño y tranquilidad. En su vida personal, intentaba mantener la normalidad. Charlas con compañeros de trabajo, visitas a familiares, paseos al atardecer. Pero incluso estos momentos se veían teñidos por un sentimiento de inquietud constante. Su relación con la seguridad, la privacidad y el dinero había cambiado radicalmente. Lo que antes podía parecer un escape fácil ahora era un recordatorio de lo cerca que estuvo de perderlo todo.
Mientras tanto, los mensajes anónimos continuaban, cada vez más cargados de simbología sangrienta, con referencias a escenas que solo ella había realizado. La sensación de ser observada, de que alguien sabía exactamente cómo, cuándo y dónde había actuado, se volvió insoportable. Por las noches, al apagar la luz y quedarse sola en la penumbra de su apartamento, sentía la respiración de Bloody Tiger como una presencia fantasmal que la vigilaba incluso a kilómetros de distancia. A pesar de todo, había algo en su interior que no quería ceder, un instinto de supervivencia mezclado con la fascinación por comprender hasta dónde podía llegar la obsesión humana. Sabía que debía mantenerse firme, que cualquier muestra de miedo podría ser utilizada en su contra. Y mientras planificaba sus pasos, medía cuidadosamente cada movimiento, consciente de que su vida y su libertad dependían de no dejarse atrapar por el recuerdo de la sangre ni por la sombra de Bloody Tiger. Con cada día que pasaba, la joven se daba cuenta de que la vida cotidiana no ofrecía refugio completo. Los ecos de Dripping Red Fantasies persistían en su mente como un recuerdo pegajoso que se negaba a disiparse. Cada vez que veía un destello de luz roja o un reflejo en un charco de agua, su mente recreaba las transmisiones, el encuadre perfecto, la manipulación de la sangre artificial y el aliento contenido de los espectadores que, desde lugares remotos, observaban sus movimientos con una intensidad que rozaba la obsesión. Decidió entonces volver a sumergirse, pero de manera controlada. Abrió una cuenta secundaria con identidades completamente falsas y comenzó a explorar el sitio con cautela, casi como un investigador que entra a un territorio hostil. Sus transmisiones eran ahora más discretas, evitando cualquier acto extremo, solo dejando sugerencias, sombras y simbología que evocaban la estética sangrienta sin tocarla directamente. Sorprendentemente, esto generó un nuevo interés. Los usuarios parecían fascinados por la tensión, por lo que no mostraba pero insinuaba. Sin embargo, cada comentario recibido estaba cargado de doble filo. Palabras de admiración mezcladas con amenazas veladas que recordaban que alguien había cruzado límites peligrosos y había sobrevivido por poco. Entre todos los mensajes uno sobresalía. «Sé que recuerdas», decía un correo sin remitente. Nada más. La brevedad era lo que lo hacía aterrador. Su mente inmediatamente lo asoció con Bloody Tiger, y aunque no podía asegurarlo, la sensación de que estaba siendo observado la envolvía como una niebla que no se disipa. Cada notificación de su teléfono se convirtió en un sobresalto, cada sombra proyectada en las paredes un posible intruso. La seguridad de su apartamento, las cerraduras y cámaras, se volvieron obsesiones diarias. No existía un momento de relajación completa. En paralelo, intentaba reconstruir la normalidad. Trabajaba en el supermercado, hablaba con sus compañeros y sonreía con naturalidad, aunque sus ojos delataban la vigilancia constante que ejercía sobre su entorno. Cada cliente desconocido le parecía sospechoso. Cada ruido nocturno la mantenía alerta. Había aprendido que la seguridad física y digital eran extensiones de su propia mente. Cualquier descuido podía ser fatal. Pero la curiosidad y la fascinación seguían presentes. Había algo magnético en la oscuridad de Dripping Red Fantasies, en la manera en que lo prohibido atraía tanto como lo repugnante. Comenzó a explorar foros en la Deep Web donde se discutían los límites de la hematofilia, observando cómo otros usuarios debatían sobre lo que consideraban arte y lo que era simple morbo. Cada lectura era un ejercicio de control. Debía mantenerse en la línea entre la curiosidad intelectual y el impulso de revivir experiencias que podrían costarle más que dinero o reputación. Una noche, mientras revisaba mensajes en su computadora protegida, un nuevo correo llegó. El encabezado era simple, casi inocente, pero la imagen adjunta la paralizó. Era un marco de cámara similar al que ella había usado en una de sus transmisiones más exitosas, pero con un filtro rojo que convertía la habitación en un escenario macabro. La etiqueta decía, «Te estoy viendo». No había firma, no había alias, pero la calidez de la familiaridad mezclada con la amenaza implícita era suficiente para congelar su respiración. Desde ese momento, cada acción, cada movimiento, se volvió meticuloso. Evitaba calles solitarias, modificaba rutas al supermercado, incluso apagaba su teléfono por largos periodos para no ser rastreada. Pero la presión mental crecía, y la sensación de que alguien, en algún lugar, podía seguir cada uno de sus pasos, se convirtió en un compañero constante de su vida.
Lo que antes había sido una búsqueda de dinero fácil y emoción prohibida, se había transformado en un juego de supervivencia. Cada decisión debía ser calculada, cada contacto con la Deep Web supervisado al milímetro. Sabía que cualquier error podía atraer de nuevo la atención de Bloody Tiger, y que su vida ya no estaba en sus manos de manera completa. La había entregado, aunque indirectamente, al peligro que había despertado con su curiosidad. La tensión se volvió casi física. Su corazón se aceleraba sin motivo aparente. Las noches eran largas y plagadas de sueños donde sombras rojas se deslizaban por su habitación, y cada sonido inesperado la hacía girarse con miedo. Sin embargo, había algo en ella que se negaba a ceder. La determinación de no dejar que el miedo la paralizara por completo, de aprender a navegar entre la fascinación por lo prohibido y la necesidad de sobrevivir, de mantener el control incluso cuando sentía que todo podía escaparse de sus manos. La tensión alcanzó un punto crítico cuando una noche, mientras revisaba sus correos protegidos, apareció un mensaje distinto, más explícito y perturbador que todos los anteriores. Era un video. La habitación era casi idéntica a la suya, iluminada por la misma luz roja que había usado en sus transmisiones. La cámara estaba fija, y por un instante creyó reconocer la posición de su escritorio y la ventana lateral. Su corazón se detuvo. Entonces escuchó una voz familiar, fría y calculadora. «No puedes escapar de mí». Era Bloody Tiger. El miedo se transformó en acción inmediata. La joven, ahora entrenada por la paranoia y la necesidad de sobrevivir, reforzó las cerraduras, instaló cámaras de seguridad y mantuvo contacto constante con la policía, que había empezado a tomar sus denuncias más en serio después de rastrear parte del historial de la Deep Web. Sabía que la línea entre la vigilancia digital y la protección física era delgada y que cualquier descuido podría ser fatal. Una tarde, mientras organizaba su apartamento, escuchó un golpe en la puerta. La adrenalina la hizo congelarse. Su instinto le dijo que no abriera, pero la voz de alguien llamando suavemente la tranquilizó. Era su antigua jefa del supermercado, quien pasaba a veces para ver cómo estaba. Justo cuando la joven intentaba explicar su miedo, la puerta explotó. Bloody Tiger había entrado. La confrontación fue rápida y brutal. El atacante la apuñaló en el abdomen, exactamente como había amenazado en los videos. La sangre brotó de inmediato y la joven sintió que la oscuridad se acercaba, mientras el agresor se regodeaba con cada gota. En ese instante crítico, su jefa, mostrando una valentía inesperada, tomó un palo de golf que había dejado en la entrada y golpeó al atacante con fuerza. Bloody Tiger cayó al suelo, aturdido, permitiendo que la joven, débil y sangrando, se arrastrara hacia el teléfono y llamara a la policía. La llegada de los oficiales fue inmediata, y el atacante fue detenido antes de que pudiera causar más daño. La joven sobrevivió, pero las consecuencias legales por el dinero ganado a través de Dripping Red Fantasies no tardaron en llegar. Fue acusada de hurto mayor y, aunque la herida física sanó, tuvo que cumplir un año de servicio comunitario. Durante ese tiempo, reflexionó sobre sus decisiones, sobre la fascinación peligrosa que la llevó a la Deep Web y sobre lo cerca que había estado de perder la vida. Cuando finalmente regresó al supermercado, la rutina diaria le ofreció algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: seguridad, normalidad y la posibilidad de reconstruir su vida sin atajos ni riesgos extremos. La experiencia le enseñó a valorar la humildad y la paciencia, a entender que el dinero fácil siempre tiene un precio, y que la vida es frágil y preciosa. Cada sonrisa de un cliente, cada conversación trivial con compañeros de trabajo, se convirtió en un recordatorio de que había sobrevivido, y que había aprendido a vivir con responsabilidad y cautela. Aunque los recuerdos de Dripping Red Fantasies y de Bloody Tiger nunca desaparecerían por completo, ahora estaban encerrados en un capítulo oscuro de su vida del que había escapado, dejando espacio para reconstruir su identidad, su seguridad y su futuro. Aprendió, finalmente, que la obsesión por lo prohibido y lo fácil podía costar más de lo que uno está dispuesto a pagar, y que la verdadera riqueza reside en la vida misma y en las segundas oportunidades que se nos conceden. Desde la ventana de su pequeña habitación en la zona rural de Florida, podía escuchar el viento agitando las hojas de los pinos, un sonido monótono que lo acompañaba mientras repasaba apuntes. Tenía 19 años, vivía solo con sus padres en una casa apartada,
y llevaba una vida universitaria relativamente tranquila entre clases, estudio y pocas salidas. Pero todo cambió un martes cualquiera, durante una clase sobre informática avanzada, cuando escuchó a sus compañeros murmurar algo que lo atrapó inmediatamente: la Deep Web. Hablaban con un tono de misterio y advertencia, mencionando Tor y las capas ocultas de Internet, lugares donde la ley parecía difuminarse. La curiosidad se encendió en él como un fuego que no podía apagar. Esa misma noche, decidió investigar por su cuenta. Instaló Tor, activó una VPN y comenzó a adentrarse en sitios que parecían inofensivos: farmacias clandestinas, foros de criptomonedas y pequeñas comunidades ocultas. Todo parecía extraño pero fascinante, un mundo paralelo donde cada clic lo llevaba más lejos de la realidad cotidiana. Después de varias horas de navegación, encontró un enlace que no ofrecía descripción alguna. La página era completamente blanca, salvo un mensaje que advertía claramente que debía retirarse si no estaba familiarizado con aquello. Ignoró la advertencia. La curiosidad, siempre más fuerte que el miedo, lo impulsó a hacer clic en continuar. La pantalla cambió y apareció un chat en vivo. En el margen superior, un usuario se identificaba como administrador, mientras 11 observadores permanecían conectados, aparentemente esperando algo que él no alcanzaba a comprender. Su corazón empezó a latir con fuerza mientras la ventana de video se activaba. Un hombre estaba clavado a una pared, inmóvil, y su rostro reflejaba un dolor que helaba la sangre. De repente, una figura apareció detrás de él, usando una máscara que replicaba el rostro de la víctima, como si estuviera jugando con la idea del control absoluto sobre el miedo. El estudiante intentó cerrar la ventana, pero el botón de salida había desaparecido. Un frío recorrió su espalda. El chat empezó a llenarse de mensajes del administrador, quienes parecían anticipar cada movimiento suyo. Fue entonces cuando la pantalla cambió y vio algo que lo paralizó. Una foto de él mismo, capturada sin que se diera cuenta, junto a datos personales que incluían su nombre, la dirección de su casa y la ubicación de sus padres. El mensaje era claro y aterrador. Sabía quién era, dónde vivía y estaba dispuesto a alcanzarlo. La amenaza no dejaba margen de duda. Tú eres el próximo. Apenas tuvo tiempo de respirar antes de que el teléfono sonara. Una llamada sin voz y segundos después, un mensaje que repetía la misma frase, subrayando la inminencia del peligro. La noche se convirtió en una vigilia interminable. Armado con un bate y con linternas encendidas, se movía por la casa, revisando cada sombra y cada ruido. Cada crujido en el piso, cada rama golpeando la ventana, parecía confirmar sus peores temores. Los minutos se alargaban hasta hacerse insoportables, y la oscuridad se volvió un enemigo tangible, denso y silencioso, que lo rodeaba por completo. No podía dormir, no podía desconectar, y la sensación de ser observado era constante, invasiva. Cuando por fin la madrugada cedió al primer rayo de luz, se atrevió a acercarse a la puerta principal y notó algo inquietante. Estaba entreabierta, como si alguien hubiera querido entrar sin forzarla completamente. Horas después, mientras su mente aún buscaba lógica en la pesadilla que se había vuelto realidad, encontró algo aún más perturbador, una nota, escrita con un líquido oscuro que parecía sangre, que decía con trazos firmes y amenazantes: «Mira afuera». Al levantar la mirada percibió figuras oscuras acechando entre los arbustos, sombras humanas que permanecían inmóviles, pero con la intención evidente de acercarse. El pánico lo obligó a retroceder, a esconderse detrás de muebles, mientras escuchaba el susurro de ramas rompiéndose bajo pasos sigilosos. La tensión se volvió insoportable cuando 7 hombres intentaron irrumpir en su casa rompiendo ventanas y forzando cerraduras. Cada golpe era un eco de la amenaza que había sentido la noche anterior frente a la pantalla de su computadora. Con las manos temblorosas, marcó el 911. La sirena de la policía se sintió como una salvación tardía pero precisa, y el grupo de intrusos huyó entre la confusión, dejando tras de sí una sensación de vulnerabilidad que jamás lo abandonaría. 4 días después, tomó una decisión drástica: abandonar Florida, su vida anterior y todo lo que conocía. Empacó lo esencial y se mudó a California, lejos del miedo que había comenzado frente a una pantalla y que se había materializado en su vida cotidiana. La experiencia lo marcó de manera indeleble. Jamás volvió a explorar la Deep Web.
Su historia se convirtió en advertencia para otros, un recordatorio sombrío de que la curiosidad, cuando se cruza con lo desconocido y lo oscuro, puede abrir puertas que es imposible cerrar. El viaje hacia California fue silencioso. Cada kilómetro recorría no solo el espacio físico, sino también un abismo de pensamientos que no podía sacudir. Miraba por la ventana del automóvil y veía carreteras interminables, paisajes cambiantes y, sin embargo, su mente volvía constantemente a esa pantalla blanca de la Deep Web, al administrador, a las figuras detrás de los arbustos. La sensación de ser observado no se detuvo ni un instante. Cada vez que alguien tocaba el claxon, cada movimiento sospechoso de otro automóvil, le hacía imaginar que lo habían seguido, que la amenaza se había desplazado con él. Instalado en un pequeño apartamento en un barrio tranquilo de California, intentó recuperar cierta normalidad. Compraba alimentos, asistía a clases universitarias y hasta intentó socializar, pero cada puerta cerrada, cada sombra al final del pasillo, le provocaba un escalofrío que le recordaba que su mundo había cambiado para siempre. Durante días, revisó la seguridad de su apartamento, reforzó cerraduras y cámaras y dejó las luces encendidas toda la noche. Dormir se volvió un lujo imposible. Cada sonido, desde el zumbido de un insecto hasta el roce de las cortinas, parecía ser un indicio de que alguien lo estaba buscando. No solo el miedo físico lo acosaba, la ansiedad se filtraba en su pensamiento. Recordaba la foto que mostraba el administrador, la manera en que había aparecido su información personal en la pantalla, y cómo, en segundos, todo lo que conocía sobre su vida había quedado expuesto a personas desconocidas. Intentó racionalizarlo, convencerse de que era improbable que lo encontraran tan lejos, pero la Deep Web parecía un mundo donde la distancia y la lógica no tenían peso. Cada notificación en su teléfono lo hacía saltar. Incluso los mensajes inofensivos de amigos o la confirmación de entregas de paquetes lo llenaban de tensión, como si pudiera surgir algo detrás de cada pantalla. A veces se encontraba frente a la computadora, sintiendo una mezcla de atracción y repulsión por aquello que lo había atrapado desde la primera vez. La idea de regresar, de espiar, de entender más, lo consumía, pero algo en lo profundo de su mente le decía que si lo hacía, nunca habría marcha atrás. No podía eliminar de su memoria la imagen del hombre clavado a la pared, la máscara que replicaba su rostro y, sobre todo, la manera en que el administrador parecía conocerlo en todos sus movimientos. Era un recordatorio constante de que lo que había empezado como curiosidad había cruzado un límite invisible, peligroso y absoluto. Días después, una sensación aún más inquietante comenzó a surgir. Objetos fuera de lugar, pequeñas señales que no podía explicar. Una puerta entreabierta que recordaba haber cerrado, un paquete que no recordaba haber pedido, un ruido leve detrás de la ventana mientras revisaba sus apuntes. Cada detalle se convertía en evidencia de que no estaba solo, que la presencia que había sentido en Florida lo había seguido. La paranoia se mezclaba con la lógica. Revisaba cámaras, cerraduras y alarmas, convencido de que alguien podía estar observando, esperando el momento justo. Incluso al salir a la calle, sentía que los transeúntes podían ser parte de algo más grande, algo que lo había marcado desde el primer instante frente a la pantalla. A medida que pasaban las semanas, comenzó a recibir llamadas sin número visible y mensajes en redes sociales que no podía rastrear. Algunos eran silenciosos, otros contenían frases ambiguas. No olvides lo que viste. Estamos cerca, siempre vigilando. La sensación de seguridad que buscaba en la mudanza se desvanecía lentamente. Cada vez que encendía la computadora, revisaba los correos y la actividad de su red esperando encontrar indicios de una trampa o una señal de que el administrador estaba en línea, pero nunca encontraba nada concluyente. La incertidumbre lo consumía. Se sentía atrapado en un espacio que no podía controlar, donde la tecnología que había explorado por curiosidad se había convertido en su prisión. Incluso los sueños se volvieron hostiles. Soñaba con figuras que replicaban su rostro, con máscaras que lo seguían por pasillos sin fin, con voces que susurraban su nombre mientras corría sin rumbo. Despertaba sudando, con el corazón desbocado, convencido de que los ruidos que escuchaba en su apartamento eran la continuación de esos sueños. La frontera entre realidad y pesadilla se había difuminado hasta volverse indistinguible.
Se sentía como si el administrador pudiera estar en cualquier lugar, que cada ventana, cada cámara de seguridad y cada sombra eran puntos de contacto potenciales. Pese a todo, trató de mantener cierta rutina, asistir a clases y relacionarse con compañeros, pero la tensión se acumulaba. Cada conversación sobre tecnología, cada mención de internet oscura o redes ocultas le hacía temblar. Sus amigos notaban que había cambiado, que no dormía bien, que se sobresaltaba por cualquier ruido. Él apenas podía explicarles lo que había pasado. Sabía que sonarían a historias exageradas, imposibles de creer. Así que permanecía callado, observando, alerta, sintiendo que cualquier momento podía traer consigo la presencia de aquellos que lo habían acechado antes. Una noche, mientras revisaba su apartamento por enésima vez, escuchó un golpe seco en la puerta principal. El corazón se le detuvo. No había recibido ninguna advertencia previa, ningún aviso. Esta vez era real. Con manos temblorosas, llamó al 911, explicando con voz entrecortada lo que estaba ocurriendo. La línea apenas podía seguirle el ritmo mientras escuchaba pasos resonando en el pasillo y un raspado metálico contra la cerradura. La policía llegó en minutos, pero lo que vio al abrir la puerta fue escalofriante. 7 figuras encapuchadas, algunas con máscaras que replicaban su rostro, forcejeando con ventanas y puertas. La escena parecía salida de sus peores pesadillas, la realidad imitando exactamente los horrores que había visto en la Deep Web. Los intrusos intentaron escapar, pero 3 fueron capturados. Él permaneció temblando, abrazado a su bate, con la certeza de que lo que había empezado como curiosidad había alcanzado un nivel aterradoramente real. Los días siguientes fueron de reconstrucción y de miedo latente. Empacó lo que pudo y se mudó a California, dejando atrás su hogar, su vida y cualquier rastro de normalidad. Allí, lejos de todo, trató de recomponer su rutina, pero cada sonido, cada sombra, le recordaba que la amenaza podía estar siempre al acecho. No volvió jamás a explorar la Deep Web. Su experiencia se convirtió en una advertencia para quienes sintieran la tentación de indagar en lo desconocido. Aunque trató de convencerse de que estaba a salvo, sabía que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran por completo. Su historia se convirtió en un recordatorio sombrío. La curiosidad tiene un precio, y en los recovecos más oscuros de la red, los límites entre lo virtual y lo real pueden desaparecer de manera irreversible. Desde entonces, cada vez que alguien le menciona Tor o la Deep Web, solo puede mirar fijamente, con la piel erizada, y decir con voz seria: «No entres, no sabes quién te está mirando». Y con eso, su vida cambió para siempre, marcada por la certeza de que algunas experiencias, por más tentadoras que parezcan, nunca deben ser buscadas.